Buenos días, lo primero. Buenos días. Y para empezar, así un poco ir entrando así en calor, primero me gustaría que fueras tú la que fueras diciendo un poco cómo entiendes tu literatura, tu proceso creativo, cómo empiezas, qué es lo que necesitas para motivarte, un poco de... Vale. Pues a ver, mi momento creativo es un poco aleatorio, porque depende de mi estado anímico a veces. Es decir, de mi estado anímico... De mi estado anímico y también es que es muy aleatorio, te explico. Yo tengo momentos de no escribir absolutamente nada y tengo momentos de escribir muchísimo. Y muchas veces esos momentos donde no estoy escribiendo absolutamente nada son momentos donde estoy viviendo muchas cosas. Entonces las cosas las vivo, las digiero y luego... Cuando ya lo has procesado... Sí, luego llegan otros momentos donde de repente puedo coger todos esos recuerdos de todas esas cosas que viví y se transforman en cosas. También es verdad que yo no tengo un método muy estructurado en el sentido de que no me dedico profesionalmente a ello. Entonces no me obligo, escribo más por inspiración. También muchas veces los momentos donde leo a más gente o a lo mejor leo algo diferente que me rompe un poco la estructura, ¿no? Y me inspira de alguna manera. Hay veces que cuando descubro una cosa nueva o vuelvo a retomar un autor que ya tenía abandonado y que en su momento me inspiró muchísimo, también eso me genera muchísimas ideas para escribir cosas nuevas. Entonces es un poco aleatorio por eso, porque hay momentos de mucha fluidez y de escribir y de notarme muy creativa y hay momentos de sequía. Literal, ahora nada. Sí, totalmente. Y sobre todo esos momentos de sequía los noto porque intento escribir y no me gusta nada de lo que hago. Y sin embargo luego cuando me noto creativa es como que aunque esté haciendo otra cosa me surgen ideas, me salen palabras, incluso si estoy haciendo algo importante, véase trabajar o estoy con personas o tengo que anotármelas en algún sitio para que no se vayan. Para que no se pierdan. Sí. Pero sí, mi proceso creativo es un poco aleatorio. Supongo que si me dedicara profesionalmente a ello, pues tendría más método. Pero te tendrías que obligar también para llegar a objetivos. Me obligaría, pero también sabría dónde recurrir. También sabría dónde inspirarme. Es decir, si yo te estoy diciendo que a lo mejor leer a ciertos autores o descubrir ciertas cosas potencia estas sensaciones, ¿no? o este estado de gracia, pues lo buscaría más. Y ahora simplemente dejo que me encuentre. Y tú cuando escribes suele ser sobre cosas también personales, ¿no? Muchas veces sí, pero depende de si escribo poesía o de si escribo prosa. Muchas veces la poesía sí que la he tratado de una forma más íntima, no tiene por qué ser necesariamente de cosas mías, también puede ser algo que me hayan contado, pero siempre desde mi perspectiva. ¿Cómo lo sientes? Claro, yo tengo muchas poesías que han sido cosas personales, cosas que me han contado o personas que he conocido y de repente he dicho, wow, esto lo tengo que escribir. Tengo que contar esta historia de una manera u otra. Sí. O cómo entiendo ciertos estados sociales, ciertos momentos políticos, ciertos... Eso también lo he escrito, también lo he trasladado al papel. Es decir, no todo es mío, porque no todo va sobre cosas que he vivido yo, pero sí mi manera de ver las cosas. Sí. En la prosa me separo un poquito más y también me permito adentrarme en personajes que pueden no tener nada parecido conmigo. Supongo que es un poco, cambias un poco los roles porque el género es diferente. Claro, te adaptas. Sí. ¿Pero qué prefieres escribir? ¿Te mueves más a gusto en una o en otra? Yo creo que se me da mejor la prosa. Últimamente, a ver, el libro que he sacado ha sido de poesía y es verdad que la poesía me gusta muchísimo porque me parece un género muy complejo, muy personal y que habla mucho de los autores, ¿no? De la manera que tienen de ver el mundo. Porque muchas veces se habla de cosas distintas, pero desde ópticas, perspectivas diferentes, entonces eso también te acerca un poquito más a lo individual de cada uno. Pero la prosa se me da mejor. Siempre, también es verdad, me parece más fácil. No más fácil porque, ojo, escribo una novela, ¿sabes? No, pero sí que es verdad que escribir poesía es complicado, sobre todo escribir poesía buena. Y utilizar metáforas, imágenes potentes, no recurrir a lo fácil, a decir las cosas tal cual las sientes, las piensas. Y la prosa te deja, sin dejar de lado los recursos estilísticos que son necesarios, te permite ser menos certero en cada palabra, en cada expresión, no tienes que medirlo todo tanto, puedes dejarte fluir un poco más.
ser menos exigente en lo concreto, porque al final estás recurriendo a algo más amplio. No sé. Y mencionando algunos de los autores que creas que te inspiren más, pues supongo que, como has dicho que sabes a qué libro recurrir, Sí. tendrás ideas de cuáles son. Este es el que me inspira, o este es el que me hace venir aquí a que fluyan las ideas. Pues es que todo depende del momento, porque la última vez que me pasó un ataque de estos creativos no fue hace mucho, estaba leyendo Olga Novo, que a mí me parece una poetisa increíble y me inspira muchísimo porque su poesía es tan natural y a la vez tan compleja, porque es muy natural y bebe mucho de las raíces, de la tierra, de lo rural, pero por otro lado las imágenes que utiliza son súper mega complejas, a veces tengo que leer varias veces las cosas para entenderlas. ¿Para qué me está queriendo Claro, decir? claro, por eso. Entonces, pero sí, ella me inspiró muchísimo y otras veces han sido otras poetas. Utilizo mucho referencias a Pizarnik, por ejemplo, porque su obra me parece maravillosa y es verdad que como la admiro tanto, pues me inspira muchísimo. Sí, en el poemario tienes varias citas. Sí, muchas. Y no sé, pero es un poco aleatorio también. Es decir, el otro día descubrí, pero no me acuerdo de cómo se llama la autora, un poema que me pasó una amiga, que también escribe y tal, que me pareció increíble. Me pareció increíble y luego fue como que me dieron ganas de escribir a mí cosas relacionadas con lo que ella quería decir, como de continuar el hilo. Sí. Es un poco aleatorio, sobre todo el leer. Te puedo decir, tengo escritores que me gustan mucho, escritores que me gustan mucho, pero que me inspire es muy aleatorio. Incluso puede ser algo que no sea literario. Y de repente recuerdo que un poema del libro está basado en una noticia que leí que iba sobre, después de la pandemia, que nos íbamos a encontrar directamente con toda la problemática del cambio climático, etcétera, y que lo que nos parecía un infierno, pues a lo mejor era como la antesala de algo mucho más grande y de más incertidumbre. Y nada, era una noticia de prensa, pero había como una parte en la que hablaban de un reloj gigante en Nueva York que marcaba el tiempo que quedaba para que se acabara el mundo. Sí. Entonces esa imagen es súper poética. Aunque la crónica o Sí, la aunque fuente no sea literaria, claro, sí que dices, esto me abre, me abre campo. claro, y ahí fue como wow. O por ejemplo recuerdo una película que va sobre la vida de Bob Dylan, pero no es un biopic al uso, sino que son como si Bob Dylan hubiera tenido varias vidas en personajes diferentes. ¿Cómo habrían sido? Sí, en diferentes etapas vitales suyas y pues hay desde un niño hasta una mujer, hasta, quiero decir, son como personajes diferentes, pero Sí. siempre encuentras la esencia de algunos de los momentos vitales de Dylan. Y hay uno que es como el más autobiográfico de todos, que es su etapa jovencita, entre los 20 y tantos, 30 años, en la que él empieza a darse a conocer como artista y empieza a tener fama y tener éxito. Y hay un momento en el que le dicen, bueno, ¿y qué tienes en el centro? ¿No? Está ligando con una mujer en un bar y la chica le pregunta, ¿qué tienes en tu centro? Dice, pues es que tengo 30 años, en mi centro estoy yo. Y eso también me dio pie a reflexionar, es que puede ser cualquier cosa. Cualquiera. Sí, pueden ser cosas muy curiosas, muy variadas. Y supongo que cuando escribes tampoco lo haces pensando. Es decir, algunos de estos poemas que has escrito pues los has puesto en un poemario, Sí. pero supongo que cuando escribes es un poco genérico de lo que te va viniendo. O tienes alguna idea que dices, esto podría, si lo construyera o si lo fuera ganando, esto podría ser algo más grande. O es un poco libre. Hasta este momento en poesía nunca lo he hecho con un hilo temático en concreto. También es verdad que nunca, es decir, este era mi primer poemario y he recopilado poesías de varias etapas vitales. No ha sido un momento concreto en el que yo diga todo lo que voy a escribir va a ser algo nuevo. Para esto. Es verdad que antes de este poemario sí que había participado en una exposición colectiva y ahí sí que había un eje principal porque era el tema de la exposición en sí. Y ahí sí que escribí pensando en esa temática fundamentalmente. Pero porque no porque yo me dijera quiero hacer algo sobre esto, sino porque, es decir, porque no vino desde mí, vino desde la persona que me dijo ¿quieres participar?
pues la temática es esta. Y obviamente tienes que ser coherente con la temática. Ahí sí que Mira, todo no lo va a que ser el construí- tuyo lo Exacto. más distinto. Pero sí, es la única vez. Y es que tampoco tengo más publicaciones grandes. No. ¿Y No cómo, creo que te recorriendo. cómo surge escribir pulsiones de la vida moderna? Pues surge en un momento vital. A ver, yo siempre he pensado que iba a escribir algún libro en algún momento de mi vida. De hecho, ahora que ya tengo uno, pienso que voy a escribir más. Ya estás pensando... No en el estoy pensando en siguiente. el siguiente porque tengo todavía que rodar Sí. mucho y tengo que explorarlo todavía un poco más. Acaba de salir. Pero sí que sabía que iba a pasar, porque escribo desde muy pequeña y es algo que siempre me ha movido muchísimo. De hecho, todo el tema de la literatura y leer siempre me ha apasionado, así que... Sí. Pero esto surge de un momento un poco negro para todos, era pandemia, a mí además me acababan de despedir y yo dije, mira, una de las excusas que siempre me pongo para no darle un poco de coherencia a todo este material que ya tengo es que no tengo tiempo para hacerlo. Y ahí tenía el Ya, espacio, y el el tiempo. No era un momento en el que se estuviera precisamente muy creativo, demasiado creativo por toda la oscuridad que nos Sí, envolvía. por todas las cosas. De hecho, muchos artistas lo decían, es el momento que más tiempo tengo para crear y no puedo... Pero realmente yo lo que tenía que hacer es hilvanar y darle una coherencia y darle un espacio a cosas cuya Que ya parte tenías. creativa ya estaba. Sí. Escribí otras cosas, sí, pero había mucha producción que ya estaba hecha. Entonces dije, es el momento. Y además era algo que venía de mí misma, no era algo que tuviera que hacer por tener un sueldo, por sobrevivir, no, era algo por el hecho De hacerlo. de hacerlo Porque tú querías porque hacerlo. quería, porque me hacía mucha ilusión. Y me pareció un buen momento. ¿Y cómo empieza a surgirte? ¿Cómo dices qué cosas van dentro y qué cosas van fuera? Quería que el poemario, dentro de que bebiera un poquito de cosas que había escrito en momentos vitales distintos, tuviera cierta coherencia. Entonces hay como 3 partes muy diferenciadas en él y un poquito lo que se quedó fuera era lo que no podía pertenecer por temática a ninguna de esas partes, porque aunque no sea correlativos a nivel temporal, sí que es verdad que cuentan una historia por temática más que por tiempo. Y eso por un lado, y luego por otro también hubo un filtro de calidad, de decir, vale, me voy a quedar solamente con aquellos que diga, creo que merecen la pena ser salvados. De hecho, recuerdo un momento súper bonito para mí misma, que estaba en la cama y tenía ahí el libro lo he leído cientos de veces porque la corrección, es decir... Sí, al final te lo lees 1000 veces. 1000 veces, me lo tenía aprendido de memoria, pero cuando ya estaba impreso, porque yo me lo había leído en el ordenador, cuando ya estaba impreso, recuerdo que una vez lo tenía en la mesita de noche y lo ojeé y me iba a dormir, era solo para... Y empecé a leer y dije, hostia, si no fuera mi libro y no me lo supiera de memoria, es un libro que me apetecería leerme. Y eso fue una revelación, fue una sensación muy guay. Y debe ser bonito decir, Súper no bonito. solo, no es que me guste porque yo soy yo, es que me gusta en sí. Sí, y era la primera vez que tenía esa sensación con mi libro. No me había pasado hasta ese momento y lo había leído muchas veces. Hombre, es que tenerlo impreso debe ser un paso más en decir, ahora sí está hecho. Sí. Antes era algo que estaba en proceso y ahora es algo. Y desprenderse de las gafas de corrección, de Sí, las poder gafas decir, de ahora lo puedo trabajar. disfrutar, Sí, ahora ya no tengo que estar. Me metí en otro tipo de rol y yo estaba en el rol de lectora. Y desde ese rol pude imaginarme a mí misma leyendo una obra que no conocía y que curiosamente me gustaba. El poemario lo has publicado con La Consentida, Sí. que es un proyecto así más o menos más pequeño. ¿Cómo entras en contacto con ellos? ¿Está antes la idea de hilvanar los poemas y hacer un poemario, o primero hablas con ellos y luego dices, vale, podrían estar interesados, voy a ver si aprovecho y junto cosas? Vale, pues te cuento. Fue súper aleatorio también. Aleatorio entre comillas. Fue aleatorio contactar con ellos, pero no fue aleatorio contactar con una editorial. Porque yo estaba, es decir, lo primero que surge fue mi idea de hacer un poemario y entonces empiezo a
hacer búsquedas para ver por temática, por estilo de literatura que publican, etcétera, cuál puede ser una editorial que pueda estar interesada en mi obra. Entonces yo llamo a la puerta de muchas editoriales, de hecho me llegaron a plantear algún contrato interesante, casi todas en formato de coedición, es decir, que tú tenías que desembolsar una cantidad X monetaria, que luego si llegas a un mínimo de ventas, pues no es como que se te devuelva, sino que es como... sí, bueno, te lo devuelven o se cubre directamente con ese dinero, ¿no? Y es una forma de minimizar el riesgo para ellos en caso de que no vendan ni... Ya, un seguro. Claro, es un seguro y también es una forma de hacer negocio que lo entiendo y lo respeto perfectamente. Entonces, un día yo estoy hablando con un amigo mío que también escribe, él estaba preguntando que qué tal estaba en la pandemia, cómo iba la vida y demás. Y este chico le dije, pues mira, a mí me han despedido, no sé qué, digo, y he escrito un poemario. Y estoy hablando con varias editoriales, voy a ver si me lo publican, etc. Y me dice este chico, pues mira, tengo un conocido, que además yo también lo conocía, porque es una persona que ya había organizado muchos eventos culturales y que estaba muy envuelto en el tema de la poesía, de la cultura, de culturizar los barrios, ¿no? De acercar la cultura al pueblo a base de pues, organizar cositas, de involucrar a gente de distintos entornos. Una persona muy guay. Y me dijo, uno de los proyectos nuevos que tiene es pedir fondos al ayuntamiento para ayudar a poetas noveles, escritores noveles que no tienen a lo mejor tantos recursos como para meterse en un proyecto de autoedición ellos solos, y tampoco tienen o los contactos o el reconocimiento suficiente para que alguien se fije en ellos, porque no han hecho nada todavía, ¿no? Autores noveles que además no es un requisito de obligado cumplimiento, y menos ahora que ya están cogiendo más cosas, pero sí que quería potenciar un poco lo local. Sí, para darles un empujón sí, a la gente de alrededor, de la tierra, del barrio, y eso. Y entonces me dijo mi amigo, si quieres, pásame tu manuscrito y se lo paso, porque él se va a ceñir a si le gusta o no le gusta, si le parece interesante publicarlo. Y bueno, y ya me puso en contacto con él, le pasé el poemario y me dijo que sí, que estaba interesado en publicarlo. Y además es un proyecto súper chulo porque ellos se meten de lleno, asumen todos los riesgos, te editan y te publican, te imprimen la obra, y bueno, luego si hay beneficios bien, y si no hay beneficios pues es un poco el riesgo que ellos asumen. Sí, que asumen el riesgo para que la gente que todavía no ha empezado pueda hacerse un hueco. Sí, porque no es un proyecto que venga desde la necesidad de lucrarse, sino desde la necesidad de hacer algo por y para. Entonces me parece súper bonito. Y de hecho ahora mismo están editando un montón de obras, tanto de poesía como de prosa. Están dando a conocer a muchos autores y espero que vaya viento un poco a toda vela, porque de verdad las personas que están metidas en ese proyecto son súper bonitas y este proyecto en sí también lo es. Sí, que dentro de que normalmente publicar es un negocio y se busca mucho eso, al menos está diciendo, no, es que además queremos que la literatura llegue a más gente y que la gente pueda publicar y pueda hacer cosas. Pueda acceder, sí. Entonces es bonito. Es súper bonito, yo estoy encantada con ellos. Te has mencionado también sobre la autoedición, llegaste a pensar, ahora estás muy contenta con la consentida y ahora no lo cambiarías. Pero hubo un momento cuando estabas barajando voy mandando a estas editoriales que dijiste, ya está, lo hago yo. No, me autopublico yo. En ningún momento, porque sí que necesitaba, pero me apetecía ir un poquito acompañada. Aunque significara, pues, a lo mejor asumir cierto riesgo, ¿no? Porque de hecho cuando te autopublicas igual puedes incurrir en un poquito más de riesgo. Pero sí que es verdad que al final, pues, como parte de que sea un negocio, tú sabes que estás perdiendo, ¿no? Un poco tu margen, tu beneficio por participar de un proyecto que no es tuyo, sino de una editorial que ya contacta contigo y tal. Pero no sé, me apetecía ir de la mano en ese camino porque era mi primera vez y además los contratos que me ofrecieron no estaban mal, no me parecía algo totalmente ilógico lo que me decía. Sí, que siempre ha sido algo que te... Sí, y un poquito tener ese
consejo experto, ¿no? De cómo hacer ciertas cosas, la parte de la edición, yo tampoco tenía ni idea de cómo hacerlo. Sí, tener un poco de guía, Sí. no sea tú sola. Luego los contactos para entrar en librerías, en ciertos eventos, en ciertos, no sé, tener un poquito esa ayuda en el recorrido, en el camino, no ir a ciegas. Sí, porque así pues al menos tienes ese poquito de ayuda. Claro. Que aún así, gran parte de la difusión supongo que también te la tendrás que buscar tú o el boca a boca o te has hecho cuenta de Instagram. Sí, lo que pasa es que soy horrible. Es decir, sí, yo por mi parte me he hecho una cuenta de Instagram para el libro, pero no soy una persona, en ese sentido también como no me dedico profesionalmente a ello, no le dedico todo el tiempo y toda la estructura que debería a las publicaciones. Pues no te hace falta en ese sentido. No es que no me hace falta, es que tampoco tengo mucho tiempo para involucrarme y hacerlo bien. Mis amigas por mi cumpleaños me regalaron un curso de gestión de redes. Lo estás haciendo fatal, por favor, usa esto. Pero todavía no he tenido tiempo de ponerme con eso. Pero sí, un poco la promoción me la hago yo. Ahora el 2 de diciembre igual participo en otro evento que uno de los miembros de La Consentida lleva organizándolo años. Se llama Personalidad, es en el CAF Café. Y bueno, pues luego también nos han organizado una firma de libros, también me dejaré caer por ahí, pues no lo sé, es un poco dejar que la rueda gire también un poquito. ¿Y qué prefieres más? ¿Ese tipo de eventos o buscarte la vida con las redes sociales? Ese tipo de eventos, desde luego. Sí, además hiciste una presentación en el café también, no hace mucho. ¿Crees que la forma de preparar ambas cosas, porque al final lo que haces tanto en Instagram como en la presentación es ir compartiendo algunos de tus poemas, ¿cómo enfocas las distintas formas? ¿Qué nos dices en Instagram mejor estos poemas o en la presentación mejor estos? Vale. ¿Cómo dices ese de voy a elegir? El problema es que en Instagram, a no ser que ya seas un autor reconocido y que la gente te conozca y vaya adrede a buscar lo que tú escribes, todo lo que sea texto tiene poco recorrido. De hecho, hay veces que yo he publicado una imagen y luego he puesto un parrafito relacionado con algo que yo había escrito y luego he publicado la misma imagen sin ningún tipo de parrafito y la imagen a secas había tenido más me gusta, más impacto. Sí, es que con esto me vale, no necesito más cosas. Entonces es complicado porque tienes que ser escueto, pero no me apetecía hacerlo súper escueto en el sentido de que pues, soy escritora y vale que la imagen o el texto que aparezca en las imágenes, que suelen ser fragmentos, tenga que ser algo muy instantáneo, pero luego el espacio que tú tienes para desarrollar después, me apetecía que la gente que entrara a esa red social en concreto pudiera acercarse más a mí, y si no le doy contenido, no sé, es decir, contenido no, si no le doy espacio a mi forma de ver las cosas, que yo será... Sí, que se te vea a ti en la publicación, claro. Que no sea solo te comparto la imagen, sino que veas algo de lo que te estoy, de lo que soy yo, de lo que te estoy poniendo. Exacto, entonces pues sí, a veces me enrollo un poco. Y a ver, ¿cómo lo enfoco la diferencia? Pues yo te digo, en Instagram tiene que ser como más de impacto, tiene que atraer en ese momento, a veces recurrir a cosas que sean un poco más asequibles, más sencillas, para que la gente de todo tipo pues pueda conectar, ¿vale? Y luego la presentación yo me la preparé de forma que los poemas están tal cual, no los tengo que convertir, no tengo que resaltar ningún trocito, sí, no tengo ni recortar, ni empezar a hacer edición. Pero sí que es verdad que yo intenté hacer una introducción de todas las partes, de algunos poemas de forma individual, para que la gente que estaba en la presentación pudiera seguirme. A veces la poesía es un poco ambigua, abstracta, muy personal. Entonces, si tú guías a la gente, es más fácil que te acompañen de la mano en ese camino. Y es lo bonito, ¿no? De compartir y demostrar. Claro, porque tampoco vas a poner una guía de lectura en el poemario de esto significa esto. Exacto, nadie lo hace. Hasta la fecha nadie lo hace. Que eso ya es cuando los que estudian estas cosas lo miran y dicen, bueno, vamos a explicar que la gente se está perdiendo. Pero cuando tú publicas es más como, bueno, yo lo dejo caer y si alguien lo entiende bien, y si no, pues bueno.
Y como has dicho que prefieres esta clase de eventos, ¿crees que es necesario? No haces Instagram porque te apetezca. ¿Crees que es realmente necesario decir, aunque no puedas poner tus poemas enteros o a veces no llegue realmente la reflexión, sino que llegue solo la imagen, ¿crees que es realmente necesario? En plan, ¿necesitas la red social para tirar con el proyecto? Es útil, en el sentido de que tú haces una presentación o un evento. En mi caso, en mi presentación vino mucha gente que me aprecia, pero que ya me conocen, muchos de ellos ya tienen el libro y no necesitan ningún evento realmente para acceder a él o para conocerme más. Cuando asisto a eventos organizados por otras personas, lo bueno es que estoy conectando con redes que yo no conocía y en las que yo no estaba. Entonces eso hace que tú des a conocer tu trabajo en otros círculos. Pues la red social te hace eso de forma exponencial, porque si tienes suerte y la gente lo va compartiendo, le va gustando y vas accediendo a redes de redes de redes de redes, sí, al final puedes llegar a conectar con un círculo mucho más amplio. Exacto. Entonces es un tema de, pues eso, de que en redes realmente te puede ver mucha más gente, y en eventos o en situaciones mucho más localizadas te ve la gente que está cerca. Yeah. Y que sepa más o menos que vas a estar ahí. Claro, o incluso gente que está cerca y que no venga por mí, pero gente que está cerca y por eso asiste a un evento que se organiza en un sitio. Sí, que al final, incluso aunque no los conozcas, es básicamente el círculo de que te están moviendo, no vas ampliando. O el círculo de la poesía en Valencia, o el círculo de... pero no llegas más lejos. Ya, entonces se te perdería público objetivo. Sí, de todas formas también en redes o lo haces de una forma muy sistemática, muy inteligente y también tienes ese golpito de suerte, pues muy difícil también acceder, pero bueno, tú puedes ir trabajándolo y si en algún momento consigues los impactos adecuados, pues igual te puede sorprender el alcance que puede llegar a tener eso. Y estás volviendo un poquito atrás. Has mencionado que en la presentación también podías explicar un poco pues, de qué van un poco los poemas. Sí. Pero también, como estuve en la presentación y te vi en la presentación, ¿cómo eliges? Es decir, yo el libro lo he dividido, porque lo divides en 3 partes, con poemas que están así relacionados con la temática de esas partes. Sí. Pero en la presentación dijiste voy a tirar por otro camino, voy a contar otra historia. ¿Cómo haces ese proceso de decir, vale, yo tengo este esquema ya montado pues en la cabeza, tal, pero creo que a esta gente podría llegarle mejor el contenido si lo hago así, o podría contar una historia distinta, que así puedo guiarles, puedo llevarles de la mano? Vale, pues a ver, en el libro digamos que hay como un camino en el que voy de un... Creo, déjame que lo piense, es una pregunta... Creo que empiezo desde un lugar un poco más, no general, más amplio tampoco, desde una cámara más hacia afuera, en un momento vital un poco más, no sé si bonito o extrovertido, no sé, como más... Para mí la imagen es, el libro está redactado de forma que estás como muy hacia afuera y poco a poco vas reconduciendo, vas haciendo introspección y vas entrando en una cámara que puede ser a ratos más oscura, a ratos más de introspección, de vivirse ellas misma. Y luego el final del libro, los últimos capítulos del libro, ya es como una exploración muy personal de cómo yo veo las cosas que me rodean, ¿no? Es como, no sé, me fui yendo hacia adentro en el libro. Y en la presentación quería hacerlo al revés, quería hacerlo hacia afuera. Y sí que es verdad que empiezo de una forma, empecé con 2 poemas que me parecían una buena forma de comenzar, pero porque me servían para simbolizar un poquito todo aquello del libro, de la presentación, de cómo hay veces que de repente suceden las cosas, ¿no? Y
fue esa temática de decir, bueno, esto ha pasado, no de forma aleatoria, pero ha pasado porque de repente a veces pasan cosas cuando no te las esperabas o no las buscabas o no sabías que iban a llegar ya. Eso fue más por temática en el sentido de, vale, es que comenzar con esto es como... Y yo escribí un libro porque no sé qué y sabía que iba a venir, pero luego sí que es verdad que fui metiéndome un poquito desde dentro a afuera, y los poemas de mayor introspección están un poco al principio de la presentación, y me sirve también a mí para darme a conocer a la gente y que se metan un poco más de lleno, y luego los voy acompañando hacia un camino hacia afuera, donde puedan incluso sentirse interpelados o donde puedan también como sentirse reflejados, ¿no? En algunas partes, verse a ellos también. Verse a ellos, verse un poco las imágenes a nivel social, a nivel, no sé, me salgo un poquito más de mí para acabar en una fiesta, ¿no? Donde estamos todos, pero no sé, al final fue jugar. Si volvieras a organizar el libro, ¿seguirías ese camino o es porque son medios distintos? Son medios distintos, creo que... Y lo llevas de forma distinta. Sí. ¿No? Cada uno exige... Sí, luego aparte, no sé quién me dijo, una amiga, cuando me estaba preparando eso, dice, al final la gente retiene sobre todo el final. Entonces, obviamente tienes que currarte toda la presentación, pero asegúrate de que los últimos 10 minutos sean muy potentes. Entonces yo los últimos 10 minutos en la presentación... Quería que fueran minutos intensos, pero con una intensidad alegre, de fiesta, quería no tener esa sensación pues de soledad, de introspección, de... Sí, no quedarte con la parte como más oscura, más para el final, triste, sí, no, para que la gente no se fuera preocupada. Claro, que no fueran pensando, bueno, igual esta chiquilla necesita terapia. No, es mejor ayudarla. Vayas viendo un poquito me abraces un poco en esos momentos un poco más desoladores para luego acompañarme hacia la fiesta del final. Pero porque son medios distintos, yo no cambiaría la forma en la que está escrito el libro. Claro. Además el libro lo haces también con esa idea, entonces claro, sería raro que luego 2 días después digas, pues ya no me gusta, que me impriman otro, sí, que ya está bien. Y ya para ir cerrando un poquillo, si ahora mismo te dijeran de ir preparando otro, ¿tirarías por caminos parecidos o te gustaría experimentar más o buscar otras formas? ¿Preferirías seguir en la literatura que sea que te sientes cómoda, que es la que ya has hecho? Sí. No, porque has mencionado lo de las etapas vitales. Pero no sé hasta qué punto eso son formas totalmente distintas de escribir, o si te gustaría ya tirar por unas formas distintas y experimentar más o cambiar las cosas. No sé si te refieres exactamente a esto, pero a mí lo siguiente que escriba a mí me gustaría que fuera prosa, y de hecho me gustaría intentarlo con una novela, e igual, por favor, salirme un poco de mí misma y meterme en ficción. Sí, escribir sobre cosas sí, que no seas tú. Sí, que al final siempre lo tiñes un poco del color de que tú ves las cosas y de tus impresiones, pero jugar un poquito más a meterme en la piel de otros, ¿no? Salirme un poco de mí misma, me apetece explorar eso. Entonces lo siguiente que escribirías sería prosa directamente. Me apetece escribir prosa, sí. Sí, me apetece escribir prosa y escribir ficción, porque obviamente no voy a hacer nada autobiográfico. ya hemos acabado con la parte. No digo para siempre, pero sí que es verdad que en este siguiente proyecto no. Sí, de momento te gustaría pasar a otras cosas. Sí, salir un poco de mí, porque además es un momento cuando estás escribiendo y sobre todo cuando das a conocer a la gente y ya se presentas, o si, no sé, cuando das a conocer a la gente cosas tan íntimas, asusta mucho. Siempre asusta, ¿no? Cuando publicas algo que es tuyo, que es tu creación, siempre lo publica, porque siempre tienes el miedo de es que igual no gusta, es que igual no llega, igual no conectan, igual no se entiende. Pero aquí le añades también el sentirse vulnerable, sí, ¿no? Es decir, es que me estoy abriendo totalmente. Sí, y el que te vean, ¿no? El miedo a que te vean, y luego
también, aunque sea paradójico, el miedo a que no te vean. Y si a pesar de todo esto y de todo este miedo a que te vean, luego resulta que va y no te ve. Después de todo este trabajo. Tú te has esforzado y al final es como, pues, no terminan de conectar, de ver Sí. lo que tú estabas poniendo. Sí, no sé. También me apetece liberarme un poco de eso. Ese miedo. Bueno, pues espero que acabes escribiendo también prosa y que te acaben publicando también prosa. Bueno, yo también lo espero. Y con esto pues ya podríamos terminar. Pues muchas Muchas gracias gracias. por el ratito.